Hola, muy buenas noches, queridos oyentes. Les habla su locutor habitual, Kilian López, en este podcast llamado Ondas Colombianas. En el capítulo de hoy, un viaje por la historia de la radio, donde abordaremos el tema a tocar en el día de hoy, el cual será la historia de la radio. Apartado número 1. Los primeros pasos y la radio como medio de la comunicación de masas. Primero que todo, ¿qué es la radio? La radio es un medio de comunicación que transmite señales de audio a través de ondas electromagnéticas. Estas señales pueden ser captadas por un receptor de radio que convierte las ondas en sonido audible. En pocas palabras, la radio es una forma de enviar y recibir voz y otros sonidos a grandes distancias. Importancia de la radio en la historia de la comunicación. La radio ha sido y sigue siendo un medio de comunicación fundamental por varias razones, ya que esta fue la primera tecnología de comunicación masiva. La radio fue la primera tecnología que permitió transmitir información a grandes audiencias de manera simultánea, superando las limitaciones geográficas. Unificador cultural. La radio ha jugado un papel crucial en la formación de culturas y la difusión de ideas, música y noticias a nivel mundial. Es una fuente de información rápida. Durante eventos importantes como guerras o desastres naturales, la radio ha sido un medio de comunicación vital para mantener a las personas informadas. También el apartado del entretenimiento. La radio ha proporcionado entretenimiento a millones de personas a través de programas de música, dramas, comedias y noticias. Y ha sido la base para futuras tecnologías. Los principios de la radio han sido fundamentales para el desarrollo de otras tecnologías como la televisión, el teléfono móvil y la radiodifusión por satélite, pero de eso hablaremos un poquito más tarde. Los inicios en Colombia, la HJN, la voz pionera de la radio en Colombia. La HJN fue la primera emisora de radio en Colombia. Un hito marcó el inicio de una nueva era en la comunicación en nuestro país. Su surgimiento en 1929 coincidió con un periodo de grandes transformaciones sociales y políticas. También empleó un papel en la consolidación del medio radiofónico y en la construcción de la nación colombiana. Fue fundamental. Contexto histórico y social. A los finales de los años 20, Colombia vivía un momento de auge económico y de cambios profundos. La modernización de las ciudades, el crecimiento de la clase media y el interés por las nuevas tecnologías crearon un ambiente propicio para la aparición de la radio. La modernización y la urbanización en este momento del país le permitió a la radio llegar en un momento en el que las ciudades colombianas se estaban expandiendo y modernizando. La emisora se convirtió en una ventana al mundo para muchos colombianos, acercándolos a las novedades y tendencias de la época. Construcción de la nación. La radio desempeñó un papel crucial en la construcción de una identidad nacional. A través de sus programas se difundieron los valores, costumbres y tradiciones colombianas, fortaleciendo el sentido de pertenencia a una comunidad más amplia. Educación y cultura. La HJN se propuso llevar la cultura y la educación a todos los rincones del país. Transmitió obras literarias, conciertos musicales, conferencias y programas educativos, contribuyendo a la formación de los colombianos. La radio como herramienta de construcción de la nación. La radio se convirtió en una herramienta poderosa para poder construir la nación por varias razones. Unificación de los territorios. En un país con una geografía diversa y comunicaciones limitadas, la radio permitió unir a los colombianos en torno a un mismo medio. Difusión de la cultura. La radio difundió la música, la literatura y las tradiciones colombianas, contribuyendo a fortalecer el sentido de identidad nacional. Formación de la opinión pública. La radio influyó en la formación de la opinión pública y en la construcción de un imaginario colectivo. Información y educación. La radio proporcionó información sobre los acontecimientos nacionales e internacionales, contribuyendo a la formación de los ciudadanos más informados. El legado de la HJN. La HJN dejó un legado invaluable para la radio colombiana. Su papel
pionero sentó las bases para el desarrollo de un medio que acompañaba a los colombianos durante décadas. La emisora demostró el poder de la radio para conectar a las personas e informar, educar y entretener. La característica de la radio en sus inicios. Programas y formatos en los inicios de la radio. En sus primeros años, la radio experimentó con una variedad de formatos, muchos de los cuales siguen siendo populares hoy en día. Los programas más comunes incluían noticias. La radio se convirtió rápidamente en una fuente primaria de noticias, tanto a nivel local como a nivel internacional. Los locutores leían los titulares y proporcionaban comentarios sobre los eventos más importantes. Música. La música fue un elemento fundamental en la programación radiofónica desde el principio. Se transmitían todo tipo de géneros musicales, desde ópera y música clásica hasta jazz y música popular. Programas culturales. La radio se convirtió en un vehículo para la difusión de la cultura, incluyendo programas dedicados a la literatura, el teatro, la historia y las artes en general. Programas religiosos. Los programas religiosos tuvieron un papel importante en la programación de muchas emisoras, especialmente en países con una fuerte influencia religiosa. El rol del locutor, una figura central. El locutor era la figura central de la radio. En sus inicios, su voz era la única conexión entre el programa y la audiencia, y su personalidad y estilo influían en gran medida en la popularidad del programa. Los locutores eran vistos como figuras de autoridad y eran capaces de generar una gran lealtad entre los oyentes. Influencia en la audiencia. Los locutores tenían la capacidad de moldear la opinión pública y de influir en los comportamientos de los oyentes. A menudo eran considerados como amigos o miembros de la familia. Creación de identidades. Los locutores crean identidades únicas para sus programas, lo que permitía a los oyentes reconocerlos fácilmente y sentirse conectados con ellos. Legislación inicial. Las primeras normas y regulaciones que tuvo la radio. A medida que la radio se popularizaba, se hizo evidente la necesidad de establecer normas y regulaciones para su uso. Los primeros gobiernos que se enfrentaron a este desafío tuvieron que lidiar con cuestiones como la asignación de las frecuencias, la necesidad de evitar interferencias entre los diferentes emisores y emisoras, llevó a cabo la creación de sistemas para asignar frecuencias de manera equitativa. Contenido. Se establecieron normas para regular el contenido de los programas de radio, especialmente en lo que respecta a temas considerados sensibles o controversiales. Publicidad. Se desarrollaron regulaciones para limitar la cantidad y el tipo de publicidad que se podía transmitir por radio. Apartado número 2. La radio en la época dorada. El auge de la radio, los años dorados y su impacto social. La radio experimentó un auge sin precedentes, conocidos como los años dorados de la radio, que se extendió aproximadamente desde principios de los años 1920 hasta los años 1950, donde este periodo la radio se convirtió en el medio de entretenimiento más popular y accesible, moldeando la cultura popular y la vida cotidiana de millones de personas. La radio como medio de entretenimiento y formación. Radionovelas. Las radionovelas fueron uno de los géneros más populares de la radio. Estas historias serializadas cautivaban a la audiencia con sus tramas emocionantes y personajes inolvidables. Las radionovelas crearon un vínculo especial entre el oyente y los personajes, convirtiéndose en compañeros de viaje en sus vidas cotidianas. Programas musicales. La música fue otro pilar fundamental en la programación radiofónica. Los programas musicales transmitían una amplia variedad de géneros, desde la música clásica hasta el jazz y el swing. Los oyentes sintonizaban sus programas favoritos para descubrir nuevas canciones y artistas. Comedia y variedades. Los programas de comedia y variedades ofrecían momentos de diversión y escapismo. Los comediantes y artistas de variedades se convertían en figuras muy populares y sus rutinas y sketches se convirtieron en parte de la cultura popular. Programas educativos. La radio también desempeñó un papel importante en la educación. Se transmitían programas educativos sobre una amplia gama de temas y desde historias de literatura hasta ciencia y tecnología. La influencia de la radio en la cultura popular. La unificación cultural que tuvo la radio
en la cual contribuyó a unificar la cultura popular, ya que los mismos programas se transmitían en todo el país, creando un sentido de comunidad nacional, fomentando la identidad nacional, en la cual muchos programas radiofónicos celebraban la cultura y las tradiciones nacionales, fortaleciendo el sentido de identidad entre los oyentes, el cual creaba modas y tendencias en la radio. Esto fue ya que la radio influyó en la moda de la música y el lenguaje cuando crearon las tendencias que se extendieron rápidamente por todo el país. Asimismo, desarrollando el lenguaje y la narrativa, como las radionovelas y los programas de radio contribuían al desarrollo de un lenguaje radiofónico característico, con recursos narrativos y efectos sonoros que creaban atmósferas y emociones únicas. La radio y la política, un matrimonio indisoluble. La radio y la política han mantenido una relación estrecha desde los inicios de este medio de comunicación. Su capacidad para llegar a grandes audiencias, su inmediatez y su carácter íntimo lo han convertido en una herramienta fundamental en los procesos políticos y sociales de cualquier país. La radio en los procesos políticos y sociales. Formación de opinión pública. La radio ha sido y sigue siendo un poderoso instrumento para moldear la opinión pública a través de programas de noticias, entrevistas y debates. La radio influye en la percepción que las personas tienen de los acontecimientos políticos y sociales. Difusión de ideas y propuestas. La política y los políticos utilizan la radio como una plataforma para difundir sus ideas, propuestas y programas de gobierno a través de spots publicitarios, entrevistas y programas especiales. Los políticos pueden llegar a un amplio público. La movilización que tiene la radio con la política. La radio ha sido utilizada en numerosas ocasiones para movilizar a la población en torno a causas sociales, políticas y así permitiendo que en momentos de crisis o de grandes cambios sociales la radio ha desempeñado un papel fundamental en la organización y movilización de las masas. Control social. Los gobiernos autoritarios han utilizado la radio como un instrumento de control social, censurando contenidos y promoviendo mensajes que favorecen al régimen. Espacio para la diversidad de voces. En democracias consolidadas, la radio ofrece un espacio para la diversidad de voces y opiniones, lo que contribuye a enriquecer el debate público. También la radio tiene algo que viene siendo la censura y la autocensura política en la radio. La censura y la autocensura son dos caras de la misma moneda en el contexto de la radio y la política. Censura. La censura es la prohibición o restricción de contenidos considerados perjudiciales para el interés del Estado o de grupos poderosos. Los gobiernos pueden censurar la radio a través de leyes, reglamentos o presiones directas sobre los medios de comunicación. La autocensura. La autocensura ocurre cuando los medios de comunicación, por temor a represalias o por presiones comerciales, deciden no difundir ciertos contenidos. La autocensura puede ser motivada por razones políticas, económicas o sociales. Consecuencias de la censura y la autocensura. Limitación de la libertad de expresión. La censura y la autocensura limitan la libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos a estar informados. Distorsión de la información. La censura y la autocensura pueden llevar a una distorsión de la información, impidiendo que los ciudadanos tengan una visión completa y objetiva de los acontecimientos. Debilitamiento de la democracia. La censura y la autocensura socavan los principios democráticos al restringir el debate público y la participación ciudadana. La radio y la publicidad. Una relación simbiótica. La radio y la publicidad mantienen una relación simbiótica desde sus inicios. La publicidad ha sido y sigue siendo el motor económico que impulsa a las emisoras, mientras que la radio ofrece a las marcas una plataforma para llegar a audiencias masivas y segmentadas. La importancia de la publicidad en las emisoras. Fuente principal de ingresos. La publicidad representa la principal fuente de ingresos para la mayoría de las emisoras de radio.
Los ingresos por publicidad permiten a las emisoras cubrir sus costos de operación, poder invertir en programas y tecnología y generar ganancias. Sostenibilidad del medio. Sin publicidad, muchas emisoras de radio no podrían sobrevivir, ya que no podrían generar la cantidad de ingresos necesarios para poder mantener el proyecto. La publicidad garantiza la sostenibilidad del medio y permite que las emisoras sigan ofreciendo programación gratuita a sus oyentes. Financiamiento de la programación. Los ingresos por publicidad permiten a las emisoras invertir a una programación de calidad, incluyendo noticias, música, programas culturales y deportivos. La evolución de los formatos publicitarios en la radio. Los formatos publicitarios en radio han evolucionado a lo largo del tiempo, adaptándose a las nuevas tecnologías, a los cambios en los hábitos de consumo de los oyentes. Spots publicitarios. Los spots publicitarios son la forma más tradicional de publicidad en la radio. Estos anuncios de corta duración se intercalan entre los programas y suelen ser muy breves y concisos. Patrocinios. Los patrocinios son otra forma común de publicidad en la radio. Las empresas patrocinan programas específicos, lo que permite asociar su marca con el contenido del programa y llegar a una audiencia más segmentada. Menciones. Las menciones consisten en la mención verbal de un producto o servicio durante un programa. Las menciones suelen ser más sutiles que los spots publicitarios y pueden ser más efectivas para generar una conexión emocional con la audiencia. Publicidad nativa. La publicidad nativa consiste en la integración de mensajes publicitarios en el contenido editorial de la radio. Este tipo de publicidad es menos intrusiva y puede ser más efectiva para captar la atención de los oyentes. Publicidad digital. Con el auge de la radio digital han surgido nuevas formas de publicidad, como la publicidad en streaming y la publicidad dirigida. La radio en la era digital. La llegada de la radio digital ha transformado la forma en que se consume y se produce la publicidad en radio. Segmentación más precisa. La radio digital permite una segmentación más precisa de la audiencia, lo que facilita a los anunciantes llegar a su público objetivo de manera más efectiva. Mayor interactividad. La radio digital ofrece nuevas posibilidades de interacción con la audiencia, como concursos y promociones online, lo que aumenta el engagement de los oyentes con los anuncios. Medición más precisa. Los radios digitales permiten medir el rendimiento de las campañas publicitarias de manera más precisa, lo que facilita la optimización de las estrategias publicitarias. Apartado número 3. La radio en la era de la televisión. El impacto de la televisión en la era de la radio. La llegada de la televisión supuso un verdadero terremoto en el panorama mediático, especialmente para la radio, que hasta ese entonces había sido el medio de comunicación masivo por excelencia. La competencia de la televisión y sus efectos en la radio. La televisión, con su capacidad para ofrecer imágenes y sonido de manera simultánea, atrajo a una gran parte de la audiencia que antes escuchaba la radio. Pérdida de audiencia. La radio experimentó una disminución significativa de su audiencia, especialmente en los segmentos más jóvenes y urbanos. Cambio en los hábitos de consumo. Los hábitos de consumo de los medios cambiaron drásticamente. La televisión se convirtió en el centro de la vida familiar, relegando a la radio a un segundo plano. Redefinición del papel. La radio tuvo que redefinir su papel en la sociedad. Si antes era el medio dominante para informarse y entretenerse, ahora debía buscar nuevos nichos y formatos para sobrevivir. La adaptación de la radio a los nuevos medios. Ante esta nueva competencia, la radio se vio obligada a adaptarse y evolucionar. Algunas de las estrategias que implementó fueron nuevos formatos. La radio comenzó a experimentar con nuevos formatos, como los programas de entrevistas en vivo, los magazines radiofónicos y los programas especializados en música. Nichos de mercado.
La radio se especializó en nichos de mercado específicos, como la música clásica, el jazz, el rock, el deporte, la información local y los programas hablados. Radio FM. La radio FM, con su mejor calidad de sonido, se convirtió en una alternativa atractiva para los oyentes que buscaban una experiencia auditiva más sofisticada. La radio digital. La radio digital, a través de internet y dispositivos móviles, permitió a la radio llegar a nuevas audiencias y ofrecer servicios interactivos, nuevos formatos y géneros radiofónicos. La competencia de la televisión impulsó la creación de nuevos formatos y géneros radiofónicos. Podcast. Los podcasts son programas de audio descargables que se pueden escuchar a demanda. Han llegado a una gran popularidad en los últimos años, gracias a la facilidad con la que se pueden producir y distribuir. Radio online. La radio online permite a las emisoras llegar a una audiencia global y ofrecer una programación más personalizada. Radio móvil. Las aplicaciones móviles permiten escuchar la radio en cualquier lugar y en cualquier momento. Radio híbrida. La radio híbrida combina elementos de la radio tradicional con las nuevas tecnologías, ofreciendo una experiencia auditiva más interactiva y personalizada. La radio comunitaria. Una voz para todos. ¿Qué es la radio comunitaria? La radio comunitaria es un medio de comunicación que nace desde y para la comunidad. Es una estación de radio que ha sido creada con la intención de favorecer a un núcleo poblacional específico, cuyos intereses son el desarrollo de su comunidad a diferencia de los radios comerciales. Las radios comunitarias no buscan el lucro, sino que se enfocan en satisfacer las necesidades de comunicación en un determinado grupo social. Surgimiento y desarrollo de las emisoras comunitarias. Las emisoras comunitarias surgieron como una respuesta a la necesidad de contar con medios de comunicación que reflejan las realidades y los intereses de las comunidades locales. En muchos casos, estas emisoras nacieron en contextos de exclusión social y política como una forma de visibilizar las voces de aquellos que no tenían acceso a los medios tradicionales. Su desarrollo ha sido gradual y ha variado según los contextos nacionales. En algunos países las radios comunitarias han sido reconocidas legalmente y cuentan con marcos regulatorios que garantizan su funcionamiento. En otras, su existencia ha sido precaria, enfrentando obstáculos como la falta de recursos económicos y la competencia de los grandes medios. Papel en la democratización de la comunicación. Las radios comunitarias desempeñan un papel fundamental en la democratización de la comunicación al ampliar el acceso de la información. Las radios comunitarias ofrecen una plataforma para que las comunidades puedan expresar sus opiniones, compartir información y participar en el debate público. Fortalecer la identidad local. Al estar estrechamente vinculadas a las comunidades que sirven, las radios comunitarias contribuyen a fortalecer la identidad local y preservar las tradiciones culturales. Promover la participación ciudadana. Las radios comunitarias fomentan la participación ciudadana al permitir que los miembros de la comunidad produzcan sus propios programas y expresen sus opiniones. Visibilizar las problemáticas locales. Las radios comunitarias dan voz a los sectores más vulnerables de las sociedades y visibilizan las problemáticas locales que a menudo son ignoradas por los grandes medios. Importancia de las emisoras comunitarias en las regiones en competencia con la televisión. En un contexto marcado por la competencia con la televisión y otros medios masivos, las radios comunitarias ofrecen una alternativa valiosa al ofrecer contenido local y relevante. Las radios comunitarias se enfocan en producir contenido que sea relevante para la comunidad local, lo que las diferencia de las grandes cadenas de radio que suelen ofrecer una programación más generalista. Vínculo con la comunidad. Las radios comunitarias establecen un vínculo más estrecho con sus oyentes, lo que genera un sentido de pertenencia y fidelidad a las emisoras. Costo accesible. Las radios comunitarias suelen tener unos costos de producción más bajos que las grandes emisoras, lo que les permite ofrecer una programación diversa y de calidad a un costo accesible.
Mayor flexibilidad. Los radios comunitarios tienen una mayor flexibilidad para adaptarse a las necesidades y los intereses de sus audiencias, lo que les permite responder rápidamente a los cambios en la comunidad. Apartado número 4. La radio en la era digital. La radio en Internet, una nueva era sonora. La llegada del Internet ha revolucionado la forma en que comunicamos contenido. Y la radio no ha sido la excepción. La radio en línea, la transformación en vivo y los podcasts han tenido la transformación radical en la forma en que escuchamos y producimos audio, dando lugar a nuevas audiencias y hábitos de consumo. Radio en línea y transmisión en vivo. La radio en línea ha permitido a las emisoras tradicionales y a nuevos creadores de contenido llegar a audiencias globales de manera más fácil y económica. Las transmisiones en vivo a través de plataformas como Spotify, Twitch o las propias páginas web de las emisoras han hecho que la radio sea más accesible y personalizable. Ventajas de la radio en línea. Alcance global. Las emisoras en línea pueden ser escuchadas en cualquier parte del mundo con una conexión a Internet. Personalización. Los oyentes pueden crear sus propias estaciones de radio personalizadas, seleccionando los géneros y artistas que más les gusten. Interactividad. Las plataformas en línea permiten una mayor interacción entre los oyentes de las presentaciones a través de chats, mensajes y redes sociales. Contenido a la carta. Los oyentes pueden escuchar programas y podcasts cuando quieran y donde quieran, gracias a la posibilidad de descargar o reproducir contenido bajo demanda. Podcast, la nueva estrella de la radio. Los podcasts han experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años. Estos programas de audio descargables ofrecen una gran variedad de temáticas desde noticias y entrevistas hasta ficción y entretenimiento. Característica de los podcasts. Formato flexible. Los podcasts pueden ser de cualquier duración y tratar cualquier tema imaginable. Producción independiente. Muchos podcasts son producidos por creadores independientes, lo que permite una mayor diversidad de voces y perspectivas. Audiencia segmentada. Los podcasts suelen tener una audiencia muy específica, lo que facilita la creación de contenido altamente personalizado. Consumo móvil. Los podcasts se consumen principalmente a través de dispositivos móviles, lo que los convierte en una compañía ideal para realizar tareas cotidianas. Impacto de las nuevas audiencias y hábitos de consumo. La radio en línea y los podcasts han tenido un profundo impacto en las audiencias y sus hábitos de consumo, en lo cual las audiencias jóvenes con las plataformas digitales han atraído a un público más joven que consume audio de forma diferente a las generaciones anteriores. Con una mayor personalización, los oyentes tienen un mayor control sobre lo que escuchan, pudiendo elegir entre una amplia variedad de opciones y personalizar sus expresiones auditivas. Consumo móvil. La mayoría de los oyentes consumen radio y podcast a través de sus teléfonos móviles, lo que ha convertido a estos dispositivos en el principal medio de consumo de audio. Fragmentación de la audiencia. La oferta de contenido es tan amplia que la audiencia se ha fragmentado en nichos cada vez más pequeños. El futuro de la radio. La radio ha demostrado una gran capacidad de adaptación a los cambios tecnológicos y sociales. La radio en línea y los podcasts han revitalizado el medio ofreciendo nuevas oportunidades para creadores y oyentes. Sin embargo, la radio tradicional sigue siendo relevante y cuenta con una audiencia fiel. En el futuro es probable que veamos una mayor convergencia entre la radio tradicional y la radio en línea, con emisoras que combinen la programación en vivo con contenido a la carta y podcast. Además, la inteligencia artificial y el aprendizaje automático jugarán un papel cada vez más importante en la personalización de la experiencia auditiva. La radio y las redes sociales. Una fusión perfecta. La radio, un medio tradicional, y las redes sociales, una herramienta digital, han forjado una alianza estratégica que ha revolucionado la forma en que nos comunicamos e interactuamos con los contenidos. La interacción con la audiencia a través de las redes sociales. Las redes sociales han brindado a la radio una herramienta poderosa
para conectar de manera más directa y personalizada con su audiencia. Esta interacción se manifiesta de diversas formas. Participación en tiempo real. Los oyentes pueden comentar, compartir y reaccionar a los programas en vivo a través de las redes sociales, creando una sensación de comunidad y fomentando el debate. Encuestas y concursos. Las emisoras utilizan las redes sociales para realizar encuestas, sorteos y concursos, lo que aumenta la participación de los oyentes y genera mayor engagement. Retroalimentación. Las redes sociales permiten a los oyentes expresar sus opiniones y sugerencias de manera directa a los presentadores y productores, lo que halla a los emisores a mejores formas de manejar sus programaciones. Difusión de contenido. Los programas de radio pueden ser compartidos en las redes sociales, ampliando su alcance y llegando a nuevas audiencias. Generación de contenido. Los oyentes pueden convertirse en creadores de contenido, compartiendo sus propias historias y opiniones a través de las redes sociales, lo que enriquece la programación de la radio. La radio como herramienta de marketing digital. La radio, lejos de ser obsoleta, se ha convertido en una poderosa herramienta de marketing digital. Al combinar la fuerza de la radio tradicional con las posibilidades de las redes sociales, las emisoras pueden aumentar la audiencia. Las redes sociales permiten a las emisoras llegar a nuevas audiencias y ampliar su alcance geográfico. Segmentar la audiencia. Mediante el análisis de datos de las redes sociales, las emisoras pueden identificar los intereses de su audiencia y crear contenido más personalizado. Fidelizar a la audiencia. La interacción constante con los oyentes a través de las redes sociales ayuda a fortalecer el vínculo entre emisora y su audiencia. Medir la efectividad de las campañas. Las redes sociales ofrecen herramientas para medir el alcance y el impacto de las campañas publicitarias, lo que permite optimizar las estrategias de marketing. La radio y la movilidad, una combinación perfecta. La radio y la movilidad han experimentado una transformación radical gracias a la tecnología. Los teléfonos inteligentes y las aplicaciones móviles han convertido la radio en un compañero constante para las personas en movimiento. Aplicaciones móviles y radio a la carta. Las aplicaciones móviles han revolucionado la forma en que consumimos radio. Estas aplicaciones ofrecen una serie de funcionalidades que han transformado la experiencia auditiva. Radio en vivo. Las aplicaciones permiten sintonizar emisoras de radio de todo el mundo en tiempo real sin importar dónde te encuentres. Radio a la carta. Los oyentes pueden acceder a programas anteriores, podcasts y contenidos exclusivos a través de estas aplicaciones. Esto significa que puedes escuchar tu programa favorito en cualquier momento y lugar. Personalización. Muchas apps permiten crear listas de reproducción personalizadas, seguir a tus presentadores favoritos y descubrir nuevas emisoras basadas en tus gustos. Interactividad. Las aplicaciones fomentan la interacción con los oyentes a través de chats en vivos, encuestas y concursos. Integración con otros servicios. Las aplicaciones de radio se integran con otros servidores como Spotify, Apple Music y Google Assist, lo que permite que una experiencia de escucha más completa. Beneficios de la radio móvil. Comodidad. Escucha tu emisora favorita mientras conduces, haces ejercicio o realizas cualquier otra actividad. Accesibilidad. La radio está al alcance de tu mano en cualquier momento y lugar. Variedad. Existen miles de aplicaciones de radio que ofrecen una amplia variedad de géneros musicales y programas. Personalización. Puedes adaptar la experiencia auditiva a tu gusto y preferencias. Impacto de la movilidad en la radio. La movilidad ha tenido un profundo impacto en la industria radiofónica. Nuevas audiencias. La radio móvil ha atraído a nuevas audiencias, especialmente a los jóvenes que han crecido con los smartphones. Mayor competencia. La proliferación de apps de radio ha aumentado la competencia entre las emisoras. Nuevos modelos de negocio. Las emisoras han tenido que adaptarse a nuevos modelos de negocio para monetizar sus contenidos en un entorno móvil. Mayor relevancia. La radio se ha convertido en un compañero esencial en la vida de las personas, acompañándolas en sus desplazamientos diarios y en sus momentos de ocio. Apartado número 5. Desafíos y futuro de la radio en Colombia. La radio en la actualidad, un panorama dinámico. La radio, a pesar de la competencia de los medios digitales, sigue siendo un medio de comunicación masivo y relevante en Colombia y en el mundo.
Sin embargo, el panorama radiofónico ha experimentado un cambio significativo en las últimas décadas, adaptándose a las nuevas tecnologías y a los hábitos de consumo de las audiencias. El panorama de la radio en Colombia. En Colombia la radio se caracteriza por su diversidad de formatos y contenidos. Podemos encontrar grandes cadenas radiales. Estas cadenas cuentan con una amplia cobertura a nivel nacional y ofrecen una programación variada que incluye música, noticias, deportes y entretenimiento. Emisoras comunitarias. Estas emisoras arraigadas en las comunidades locales se enfocan en temas de interés local, cultural y participación ciudadana. Radios universitarias. Asociadas a instituciones de educación superior, estas emisoras ofrecen una programación especializada y fomentan la producción de contenido de calidad. Los retos de la radio en la era digital. La radio enfrenta diversos retos en la era digital, los cuales pueden ser desde la competencia de los medios digitales con las plataformas como Spotify, Apple Music y podcast, ofrecen una competencia directa a la radio tradicional, fragmentando la audiencia. Cambios en los hábitos de consumo. Las audiencias jóvenes cada vez consumen más contenido audiovisual y prefieren plataformas digitales que les permitan personalizar su experiencia. Monetización. La radio ha tenido que adaptarse a nuevos modelos de negocio para generar ingresos en un entorno digital altamente competitivo. La importancia de preservar la radio como patrimonio cultural. A pesar de los desafíos, la radio sigue siendo un patrimonio cultural invaluable por las siguientes razones. Identidad cultural. La radio ha sido un elemento fundamental en la construcción de la identidad cultural de muchos países, incluyendo Colombia. Acceso a la información. La radio sigue siendo una fuente importante de información para muchos colombianos, especialmente en zonas rurales. Diversidad de voces. La radio permite la expresión de diversas voces y perspectivas, contribuyendo a un debate público más plural. Vínculo con la comunidad. Las emisoras comunitarias en particular desempeñan un papel circular en un fortalecimiento del tejido social. El futuro de la radio. El futuro de la radio es prometedor, pero dependerá de su capacidad para adaptarse a los cambios tecnológicos y a las nuevas demandas de las audiencias. Algunas tendencias que marcarán el futuro de la radio son convergencia digital. La integración de la radio con otras plataformas digitales como las redes sociales y los asistentes de voz serán claves para poder permanecer. Personalización. La oferta de contenidos personalizados y segmentados para cada audiencia. Contenido de alta calidad. La producción de contenido de alta calidad que compitan con las ofertas de las grandes plataformas digitales. Enfoque a la comunidad. El fortalecimiento del vínculo con las comunidades locales y la producción de contenidos relevantes para cada región. El futuro de la radio en Colombia. Tendencias y proyecciones. El panorama radiofónico en Colombia es dinámico y está en constante evolución. A pesar de la competencia de los medios digitales, la radio sigue siendo un medio relevante y con un futuro prometedor. Tendencias y proyecciones para la radio en Colombia. Convergencia digital. La radio se integrará cada vez más en otras plataformas digitales como las redes sociales y los asistentes de voz, ofreciendo una experiencia más personalizada e interactiva a los oyentes. Contenido a la carta. Los podcasts y la radio a la carta seguirán creciendo en popularidad, permitiendo a los oyentes acceder a programas favoritos cuando y donde quieran. Radio hiperlocal. Las emisoras comunitarias locales se fortalecerán ofreciendo contenido más cercano a las necesidades de las comunidades. Radio y música. La radio continuará siendo un importante difusor de música, pero no se adaptará a los nuevos formatos y tendencias musicales. Radio y noticias. La radio seguirá siendo una fuente confiable de noticias, pero deberá adaptarse a los nuevos formatos y a la inmediatez de la información. La radio como medio complementario a otros formatos. La radio no es un competidor de otros medios, sino un complemento. Cada medio tiene sus fortalezas y puede llegar a audiencias diferentes. La radio, por ejemplo, es ideal para multitarea. Escuchar radio mientras se realizan otras actividades. Emoción. La radio puede generar emociones y crear una atmósfera única.
Comunidad. La radio fomenta la sensación de comunidad y pertenencia. La radio como espacio para la diversidad y la inclusión. La radio ha sido históricamente un espacio para la diversidad y la inclusión. En Colombia, muchas emisoras comunitarias universitarias se han enfocado en visibilizar las voces de grupos marginados y en promover la diversidad cultural. Representación. La radio ha sido un espacio para la representación de diversas culturas y etnias y géneros. Inclusión. Muchas emisoras han implementado políticas de inclusión para garantizar que todas las voces sean escuchadas. Diversidad de formas. La radio ofrece una amplia variedad de formatos que permiten abordar temas complejos y sensibles de manera respetuosa y plural. Desafíos y oportunidades. A pesar de su futuro prometedor, la radio ofrece en Colombia un enfrentamiento con desafíos como la monetización, la necesidad de encontrar nuevos modelos de negocio para garantizar la sostenibilidad de las emisoras, talento humano, la formación profesional y las capacitaciones para trabajar en el nuevo entorno digital, competencia, la competencia de las plataformas digitales y los servidores de streaming. Y además, sin embargo, estos desafíos también representan oportunidades para innovar y reinventar la radio. Y bueno, esto es todo por el capítulo de hoy. Sé que fue un capítulo bastante extenso en el que se utilizó bastante diálogo, en el que tal vez muchos hayan perdido o se hayan aburrido en medio del trayecto, pero espero que los que se hayan quedado hasta el final lo hayan disfrutado, que hayan aprendido algo, que tengan algunas cosas en cuenta de todo lo que se habló en el día de hoy y nos veremos en un próximo podcast. Chao, chao.